Pues lo que hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad es utilizar el lenguaje con el objetivo de hacernos entender y entender también a quienes nos rodean. Para ello diseñamos una serie de convenciones que fungieran como base de ese buen entendimiento de lo que llamamos lengua. En palabras menos rebuscadas, convenimos, nos pusimos de acuerdo pues en cómo debe ser ese código cuyo respeto resulta fundamental para una comunicación óptima. Pero pues bueno, en los años recientes han aparecido grupúsculos que quieren destruir esa convención en aras de consignas sumamente absurdas. Y bueno, así fue como apareció el abominable lenguaje inclusivo. Tú que estás al otro lado de la pantalla, ¿sí? ¿Tú así piensas? ¿De verdad crees que se deben respetar a rajatabla las reglas que nos imponen los que se creen dueños del idioma? Pues este blog es para ti. Todavía no. Bueno, y si no eres de esos, o de esas, o de eses, pues también este blog es para ti. Hablemos de la lenguaje inclusiva. El lenguaje inclusivo. Este es mi blog. El blog de Sergio Gómez Villarreal. Aquí te explico. Chaco te explica. Yeah. El lenguaje inclusivo no es algo nuevo. Existe desde tiempos inmemoriales. En Latinoamérica se lo debemos al periodista tamaulipeco Enrique Bermúdez de la Serna. Queda viendo y el árbitro le marca el saque de portería. Pero ese no es el perro, padre de la inclusión en este continente. ¿Tú qué vas a saber del lenguaje inclusive? Se chamaque pendeje. El perro Bermúdez. La meritita verdad apareció antes que el perro Bermúdez hiciera famoso como comentarista deportivo. En aquella época de la revolución sexual. En otro tiempo, en aquel tiempo en el que se discriminaba a negros, se discriminaba a homosexuales, se discriminaba a indígenas. ¿Qué? ¿Se les sigue discriminando? ¿Cómo? Estamos en 2022 ya. Bueno, vamos mejor al índice. Índice. No en todos los idiomas ocurre la contrarrevolución. ¿O cuál molesta tanto el lenguaje inclusivo? ¿Se quiere realmente cambiar el lenguaje? Conclusión. El caso es que estábamos hablando de cómo las mujeres se rebelaron en los años 60 y 70, una época en que la mujer ni siquiera podía votar en un montón de países. En Arabia Saudí apenas lo lograron hace unos 7 años, pero no te lo van a estar recordando porque los sauditas son amigos de Occidente. En aquellos convulsos años emergió un montón de cuestionamientos de las mujeres. No solo por qué no podemos votar, sino también qué es eso de que si en una fiesta hay 29 mujeres y un hombre, no podemos decir hola a todas. Disculpa, estoy aquí. Las mujeres se cuestionaron por qué el lenguaje no las incluye. No por nada la revolución sexual, dicen algunos académicos, es quizá la revolución más importante en la historia del hombre. ¿Qué? ¿No se dice del hombre? En la historia de la humanidad. Me reveló un nuevo mundo de cambio y búsqueda. Un mundo que tenía las puertas abiertas para las mujeres como yo. Pero Abraham estaba plantado en su onda plástico burguesa. El uso de la E en el lenguaje, de las X cuando escribimos o de la arroba es fruto de esa lucha antigua. Solo que ahora se ha puesto muy de moda. Por eso ahora vemos una contrarrevolución. Pero antes de ver ¿qué dicen los que no están a favor del Lenguaje inclusive. debemos ver que este no es un problema exclusivo del español, pero tampoco es un problema que tienen todos los idiomas. ¿Cómo que los angloparlantes, la gente de Estados Unidos, los ingleses o los whitexicans no tienen este problema? Se dice Sarah, no Sara. A ver, no en todos los idiomas ocurre. Se los voy a explicar con bolitas y palitos. El árbol está en la maceta. En este idioma que estoy hablando es español, por si no lo habías notado. El árbol es masculino y la maceta es femenino. Es decir, tenemos géneros hasta para las cosas. Masculino, femenino. Es curioso caer en la cuenta que en español le damos una importancia tremenda al género. Por ejemplo, los hombres usan camiseta y las mujeres usan blusa. No importa que la prenda sea
igualita y sirva para lo mismo. Taparnos los pezones. Pero eso es tema para otro blog. Pero ¿ya te fijaste la importancia que le estamos dando al género? Solo podemos entender esta necesidad de distinguir entre un género y otro si tomamos en cuenta que esta es una sociedad androcentrista. Es decir, una sociedad que gira en torno al hombre. Nuestro idioma tiene sus orígenes en el latín desarrollado durante el gran imperio romano, época en la que a la mujer no se le daba mucha importancia. Desde el mismo nacimiento, las bebés del sexo femenino generalmente eran asesinadas. Al final de cuentas, el lenguaje es causa y consecuencia de nuestra historia. Y dolorosamente venimos de este tipo de sociedades que excluyeron por los siglos de los siglos a la mujer. A ver, vamos a una mini trivia. ¿Qué pasará primero? ¿La extinción de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana? ¿O la aparición de una papisa, o sea, una papa? No una papa, sino una sumo pontificia mujer o suma pontificia. O suma pontificia. Esta trivia no vale porque no podemos responder con certeza, aunque me inclino por la primera opción. De vuelta al blog. Te decía que esta cuestión del idioma machista no ocurre en todas las lenguas. En la lengua de Shakespeare no es tan importante el género. Si bien existen distinciones en profesiones u oficios, actor and actress, los sustantivos tienden a ser neutros. Veamos el mismo caso. El árbol está en la maceta. The tree is in the pot. Ni tree ni pot tienen género. Para ambos se usa el artículo the, que es un artículo neutro. Otro ejemplo de cómo el género tiene menor importancia en el inglés comparado con el español. Decimos hi everyone. Es Disney. Y no excluimos a nadie, a diferencia del español donde decimos hola a todos. Y las mujeres pueden sentirse excluidas. ¿Qué pasa en los otros idiomas? El japonés, el finés, el turco, el chino. Todos esos tienden a la neutralidad. No sé hablar turco, pero bueno, eso es lo que investigué. El dilema es este. O todos aprendemos chino, o quizá más fácil, aprendemos a modificar el español para convertirlo en una lengua incluyente. Y ahora sí vamos a la trivia, a la que sí vale. Trivia. ¿Qué hecho se considera un hito en el origen del lenguaje incluyente? La captura de feministas pro-Hitler en Auschwitz en 1945. La publicación de directrices sobre el uso del lenguaje no sexista por parte del Colegio Nacional de Profesores de Inglés en 1960, algo así. La protesta virtual de hombres indignados por el TODXS en 2022. Regreso para recordarte que puedes suscribirte al canal. Me está llegando ahora un reporte de YouTube de que sí está funcionando. ¿Sí? El botón de suscribirse. Y es gratis. Mira, qué cosas. Es gratis. Suscríbete. Y vuelvo para ahora sí presentarte la otra cara de la moneda. Una moneda, ¿traes una moneda? ¿Qué dicen estos hombres caucásicos heteronormados del famosísimo lenguaje inclusive? Veamos cuáles son sus argumentos. La contrarrevolución. ¿Qué dicen los puristas de la lengua? La Real Academia Española presentó esta semana el primer libro de estilo de la lengua española en el que reafirma su postura en contra del lenguaje inclusivo. El masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. ¿El masculino puede abarcar al femenino? ¿No hay razón para pensar que el masculino excluye a las mujeres? Los argumentos de la RAE se escuchan un poquito, nada más tantito sexistas, aunque no todos comparten esa opinión, ¿verdad, señor Vargas Llosa? La Academia de la Lengua Española ha sido consultada por el gobierno y se ha pronunciado de una manera, yo creo, muy sensata. Lo que pasa es que el lenguaje incluyente es una cosa de risa, ¿verdad, señor Vargas Llosa? ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Sí, la consigna de llevar la equidad a algo tan común como el lenguaje es motivo de burla. La pacienta era una estudianta adolescenta, sufrienta, representanta e integranta independiente de las cantantas y también atacanta. Y la velaron en la capilla ardienta, ahí existenta. Hay muchas otras maneras de hacer incluir a los otros géneros en nuestro idioma que solo agregando una
A, aunque a veces es la petición de las mismas personas que están a favor del lenguaje inclusivo. Presidente, bueno, para que se fije... Presidenta, perdón, senador. Presidenta. Presidenta. Sí, bueno. Gracias. Disculpe, Presidenta. Y es difícil acostumbrarse. Así que, Presidente, solicito que se vote el proyecto, en general y en particular. Bien, se va a... Presidenta. Presidenta. Pero ¿no será que el lenguaje inclusivo viene precisamente a irrumpir en algo tan utilizado como la palabra oral o la palabra escrita para recordarnos constantemente sobre las injusticias que cometemos como sociedad, sobre la exclusión que hacemos de las mujeres? ¿No será que tras los errores gramaticales que cometen quienes cambian las palabras está la eficacia del mensaje? Si no causara ruido el lenguaje inclusivo, si no fuera molesto, no habría una protesta implícita, por cierto, bastante eficaz. Pero, ¿por qué causa tanto ruido? ¿Por qué reacciona de tal manera la contrarrevolución conservadora, machista, heteronormada? Antes de contestar, vamos a un corte de nuestros amables patrocinadores. Estaría chido que sí hubiera patrocinadores. Por cierto, si te quieres anunciar, aquí está este espacio. ¿Cansado de escuchar a la gente que usa el lenguaje inclusivo? ¿Cansado de escuchar que haya personas que pidan que se refieran a ellas con un género neutral? El doctor Adolfo Mussolini tiene la solución. Mediante una agresiva intervención quirúrgica logrará que dejes de escuchar esas reivindicaciones progres y otros muchos reclamos de desigualdad. No más clamores de justicia social, basta de que lleguen a tus oídos. De hecho, ya no escucharás nada. El doctor Adolfo Mussolini logrará dejarte como Beethoven, aunque jamás puedas volver a escuchar ni a ese ni al grandísimo Wagner. Adiós a las molestias auditivas, adiós al sentido del oído. La intervención en el sistema auditivo no llega a eliminar las molestias visuales por el uso del lenguaje incluyente en la escritura. Para ello tenemos otra intervención quirúrgica. Come frutas y verduras. Volvemos de este corte comercial para responder. ¿Por qué causa tanta molestia el lenguaje inclusivo? Aquí hay que aplicar la de, bueno, pero no te enojes. En el colegio me enseñaron a hablar en castellano, Natalia, y es los diputados y las diputadas. En castellano es así. Aquí te doy 3 razones, 3 por las que molesta este tipo de lenguaje. Lenguaje inclusive. Razón número 1. Punto número 1. Hace ruido, se escucha mal. En contra de la gramática que nos enseñaron en el colegio y a pesar de ser incorrecto, de acuerdo a las instituciones que regulan el uso de la lengua, nos restriegan la cara que es uno el que está hablando mal. Como una adolescente que no sabe hablar me está diciendo que el que habla mal soy yo. Creo que existe otra formación, usted como abogado lo debe saber, existe la formación informal y la formación formal. Razón número 2. Punto número 2. Porque nos orilla a pensar fuera de la caja. ¿Cómo alguien no es binario? ¿Qué es eso de no binario? O eres hombre o eres mujer. Dale, si gustas cambia de sexo, pero o eres nene o eres nena. Sí, es difícil salirnos de la caja cuando toda la vida nos han dicho que solo hay 2 géneros y punto. Por eso existen personas en contra de que alguien se asuma binario. ¿Por qué molesta el uso del lenguaje inclusive? Razón número 3. Porque visibiliza al elefante que está en la sala. Porque es un recordatorio de que las cosas no andan muy bien, que hay algo mal con nosotros, que la sociedad no es color de rosa, o azul, o morado. Mira, ahí está el elefante de la desigualdad, de la injusticia. ¿Qué elefante? ¿De qué hablas, maldito progre de mierda? Hace rato te hice una pregunta en la trivia. Vamos ahora a ver la respuesta. Respuesta a la trivia. La A no puede ser respuesta porque no existen las feminazis. Sí, hubo mujeres que apoyaron a Hitler, pero el feminismo y el nazismo no compaginan. Son muy diferentes. De hecho, se puede decir que hasta son opuestos. La C menos puede ser. Así que la respuesta correcta es B. En 1975, el Consejo Nacional de Profesores de Inglés publicó las directrices para evitar el uso del lenguaje sexista. Ese es un hito del lenguaje incluyente. Y ahora tratemos de resolver esta cuestión. ¿Se quiere realmente cambiar el lenguaje? No. ¿No se quiere cambiar el lenguaje? No. Entonces, ¿qué buscan? Cambiar la realidad que nos hace querer cambiar el lenguaje. Repito. Cambiar la realidad que
nos hace querer cambiar el lenguaje. Hace rato te comenté que no en todos los idiomas existe el problema porque hay algunas lenguas que tienden a la neutralidad. Te mencionaba el turco. ¿Y es que acaso en Turquía hay más igualdad? Igual el idioma árabe tiende a la neutralidad, a la no distinción de géneros. ¿Y cómo es la situación de la mujer en el mundo árabe? En Arabia Saudita, donde gobierna un régimen monárquico que aplica una dura interpretación del Islam, las mujeres deben utilizar en público una abaya. Estos ejemplos desvelan que el uso del lenguaje es solo la punta del iceberg o del iceberg de un fenómeno mucho más extenso. ¿Se quiere cambiar el lenguaje? No. Si eso implica que las condiciones que hicieron que surgiera el lenguaje inclusivo permanezcan como están. Es decir, de nada sirve que hablemos incluyendo a todos sin diferenciar géneros y al final de cuentas el machismo, la homofobia, la transfobia se pasean por nuestra sociedad como si nada. Y dicho esto, es hora de concluir. Conclusión. ¿El lenguaje es sexista? Sí. ¿Podemos transformarlo? Por supuesto. ¿Cuándo empezamos? Pues esto ya va avanzando. El lenguaje inclusivo ha llegado para recordarnos que vivimos en una sociedad sumamente injusta. Nos dice que las mujeres han sido históricamente menospreciadas. Y no se diga la gente que no se asume entre uno de los dos géneros que nos inventamos. El reclamo de esos grupos a existir, a ser tomados en cuenta dentro y fuera del lenguaje debe ser más grande que el respeto a las reglas impuestas por un grupo de académicos de la lengua. Debe ser más grande que la costumbre que tenemos a excluirle en el habla, a excluirles en la escritura. ¿Por qué desobedecer las imposiciones de la RAE? El lenguaje determina lo que pensamos, lo que sentimos. ¿El lenguaje inclusivo llegó para quedarse? Responderé a estas preguntas en el siguiente capítulo de este blog. Mientras, te aseguro que el día que vivamos en una sociedad en la que todas las personas sean tomadas en cuenta, nos preocuparemos muy poco o nada de querer cambiar nuestra manera de hablar. De hecho, naturalmente, nuestro lenguaje cambiará. Si nos cuesta ahora modificar el español para que sea una lengua más incluyente es porque nuestra cultura, debemos reconocerlo, no es incluyente. Hasta aquí mi blog. Ojalá que te vaya bonito. Sergio Gómez Villarreal. Hey, ¿ya viste los demás videos que he publicado? Tengo uno buenísimo, sobre discriminación a la inversa. Va más o menos por el mismo sentido, habla sobre equidad y estos rollos. Tengo otros videos sobre ecología que también están bien chidos. Pues el chiste es que te suscribas, que le des me gusta al video y que compartas.